una localidad bien vulnerable pero especialmente se caracteriza por los altos índices de violencia de los muchachos. Bueno, y entonces la experiencia comenzó con el sueño. Ajá. Los estudiantes se dormían en la clase. Z. Sí, hola acá. Se dormían. Y además yo veía que los documentos no eran aprovechables para la praxis de ellos. Entonces Los documentos también estaban dormidos. Los documentos no tenían ningún grado de aplicación dentro de la vida de ellos, ¿sí? Pues sí se reflexionaba en todo esto, pero digamos que en la vida práctica ellos no lo vivenciaban, no lo hacían útil. Entonces comencé a averiguar sobre didáctica de las ciencias sociales. Entonces ahí viene como un estado del arte o algo así sobre didáctica de las ciencias sociales, y me di cuenta que era casi que escasa. Es decir, yo miraba, por ejemplo, las experiencias de mis compañeros de inglés, las experiencias de los compañeros de ciencias, y ellos tienen un amplio margen de recursos didácticos. Tienen fichas, tienen incluso cuerpos, tienen una cantidad de recursos, y nosotros los de ciencias sociales poco. El globo terráqueo y los mapas, pero también se pueden llamar documentos, porque un mapa es finalmente un documento plano, que uno lo lee, sí, pero finalmente son documentos. Pero de recursos didácticos no hay mucho en las ciencias sociales. Entonces empecé a hacerlos. Comencé con unidades didácticas sencillas, documento, análisis, Después me di cuenta que el asunto no estaba tampoco funcionando mucho, porque sí estaba, pues yo los diseñaba de acuerdo a las temáticas que a mí me interesaban, entonces hacía el documento un camino de análisis sobre el documento y alguna cosa práctica, como por ejemplo un dibujo. Pero el asunto tampoco resultó muy halagador, entonces me puse a pensar cómo hacerlo práctico, cómo hacer de ese aprendizaje algo práctico. Y ahí fue cuando surgió la idea de la ampliación en el aula. Entonces la ampliación en el aula ya no tenía que ser talleres, maestros, grupos, así, sino más bien un taller experimental. O sea, lo planteé, fue como un taller experimental. Entonces, esa cuestión me llevó al asunto, bueno, si es un taller experimental se tiene que producir algo, y algo material, o sea, algo que uno lo pueda hacer. Porque yo pienso que lo que uno puede hacer, mejor dicho, cuando uno logra transformar materiales, casi que se vuelve un hacedor. Entonces es capaz de transformar cualquier situación. Alguien que destape una cañería es alguien que hace y es alguien que soluciona. Lo que así sea pequeño, lo que tiene a su alrededor. Entonces me puse a pensar que dentro de la historia se puede hacer, que es un asunto bien complicado, ¿no? Porque es el pasado. Entonces me surgió la idea de utilizar esos íconos de la historia del arte, como por ejemplo el Coliseo Romano, por ejemplo la Mona Lisa, y comenzamos a hacerles intervenciones. Esto lo hice con octavos, pero la unidad didáctica de hoy está pensada para sextos. Entonces hicimos las intervenciones de obras icónicas del arte, y eso sí, me di cuenta que a partir del Coliseo Romano uno podría estudiar relaciones de producción, podía estudiar estratificación social, podía explicar una cantidad impresionante de cosas, y solamente con ese icono. Y es más, ellos mismos se ponían y estudiaban el periodo histórico. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo se construyó? ¿Con qué materiales? ¿A dónde fueron a parar los materiales después de construido?
O sea, ellos empezaron a indagar de forma histórica y también aplicando pues en la labor de un investigador, ¿no? Como escudriñando a ver qué saca más de eso. Y también pues me di cuenta que lo Experiencial. sí, de ellos, lo afectivo fue como un detonante para eso, porque entonces unos lo intervenían con la anita, otros lo intervenían, o sea, la elección del material tenía mucho que ver con lo afectivo, y ellos también, eso de que el arte digamos, las experiencias del arte no solo se quedan en elaborar un material, sino que lo obligan a uno a estudiarse y a, digamos, a crear a partir de eso. Lo pude poner en práctica, porque ellos sí realmente lo aplicaron. Listo. Y ahí nació la última unidad, que fue Mesoamérica, Mesoamérica. para Sí, estudio de trabajando en mayas y aztecas. conectando siempre arte e historia, Sí, con íconos del arte, sí. ¿cierto?